Muy buen día a todos, continuamos con el curso de estructuras de acero, parte 1. En este video veremos un nuevo ejemplo sobre elementos a compresión. Ejemplo número 8. Nos piden, igual que en el ejercicio anterior, determinar la carga máxima que podrá aplicársele a una de esas columnas del marco de la figura y considerar acero a 36. Entonces, esta ya no es una columna aislada, es un marco compuesto por dos columnas y una trave. Tienen las secciones indicadas, la altura del marco es de 350 y su ancho es de 800 centímetros. Entonces, en este tipo de ejercicios, cuando tienen ya una estructura, en este caso bidimensional, pues lo que tienen que hacer es dibujar los planos correspondientes a esa estructura. Por ejemplo, si vemos el plano X, es decir, viendo la estructura en dirección Y, lo único que veríamos sería una columna que tiene 350 centímetros de alto y no hay nada más en esa dirección. Ahora, si nosotros nos ponemos enfrente de la portería, que sería viendo el plano YZ, para que lo entiendan mejor, YZ y XZ. Entonces, si nos ponemos enfrente de la portería, que es el YZ, lo que tendríamos pues, son los dos postes y la trave. Entonces, ¿cómo vamos a revisar? Bueno, el plano Y siempre se revisa alrededor del eje X, porque lo que estamos viendo aquí, o lo que veremos, es el pandeo que se produce alrededor del eje X. Y en el caso anterior, pues también es el pandeo alrededor del eje Y. Esto es importante ahorita para poder seleccionar las propiedades de la sección. Entonces, aquí en el dibujo tridimensional les dibujé las columnas como están orientadas. La trave, esa nunca se las voy a dibujar porque únicamente tiene una dirección que es igual a la del manual. Las columnas, por el contrario, sí pueden estar giradas. Entonces, en este caso, si se fijan, las columnas están orientadas en la dirección Y, por lo que su eje, el eje global, coincide con el eje local de las columnas, siguiendo lo que nos marca el IMCA, que es a lo largo del alma, es el eje Y, que sería lo mismo que tenemos aquí. Entonces las propiedades las tomamos tal cual están indicadas en el manual. Nos piden entonces que para las columnas busquemos la sección 406 por 67. Simplemente buscamos en el manual la sección 406 por 67. Aquí están las 406, 67. Muy bien. Entonces usamos del lado derecho, que es donde están las propiedades, y vamos a buscar el área gruesa. Entonces la primera, 406 por 67 me da 85.9. Aquí está anotada. Después los radios de giro en ambas direcciones. Acuérdense que dijimos que los vamos a tomar tal cual. Entonces yo busco Rx y tomo 16.9. Luego busco Ry y tomo 4.0. Después tenemos los valores o las magnitudes del pandeo local. Entonces para patines tenemos 6.3 y para el alma 41.1. Adicionalmente, cuando ya le metemos más componentes a la estructura, vamos a ocupar definir las inercias. En este caso, como es bidimensional, únicamente voy a ocupar la inercia en una dirección. Entonces, en este caso tomo la mayor porque es la que voy a ocupar y ahorita veremos por qué. Entonces, inercia en X, que es la mayor siempre, es de 24.392. Aquí está en la tabla. Y por último tomamos la inercia de la trave. Esta, acuérdense que siempre va a ser la mayor, que es la de X. Las traves nunca cambian de orientación. Entonces buscamos la sección que nos indica el manual, del ejercicio, perdón, que es 356 por 32.8. 356, aquí está. Y buscamos la inercia mayor, que es la de X, 8284. Ya teniendo todos los datos, entonces sí podemos revisar el pandeo local. De momento solamente nos interesa revisar las columnas. Seguramente en su curso de aceros 2 están revisando ya traves o ya las revisaron. Entonces para patines tenemos el valor de 6.3 del manual. Y tenemos que revisar nosotros, acuérdense, que es el mismo caso que ayer en las fórmulas. Tenemos que revisar las relaciones que vienen en estas tablas. Entonces para patines, acuérdense que era 0.56 veces la raíz. Aquí está anotada y nos da 15.9.
Por lo tanto, como es menor, no hay pandeo local. Y para el alma, pues buscamos en la tabla de elementos atiesados. Acuérdense que es un alma de perfil IR y la relación límite es 1.49 veces la raíz. Aquí está anotada. Comparamos contra el valor del perfil y pues evidentemente es menor. Aunque es por poquito, pero es menor y por lo tanto no hay pandeo local. Muy bien, entonces como no hay ningún pandeo local ni en el patín ni en el alma, el factor de pandeo pues será, el factor de reducción por pandeo local será 1. Y nos saltamos al siguiente paso, que es la revisión del pandeo general. Acuérdense que hay que revisar ambos ejes. Empezamos con el plano X, que serán las propiedades alrededor del eje Y, tal cual las apuntamos acá arriba. Este es un 4, aunque parece un 1. Muy bien, entonces tomamos el plano X que ya habíamos dibujado acá arriba, que es simplemente la columna empotrada. Y no hay más en esa dirección. Entonces, de la tabla nosotros podemos sacar que para una columna que está empotrada abajo, y ya tengo ahí la línea dibujada, y libre arriba, perdón, el factor práctico de K de reducción es 2.1. Muy bien, entonces ya teniendo el valor 2.1, puedo multiplicar por la longitud entre el radio de giro en y nos da 183. Es menor a 200 por norma, está bien. Calculamos el esfuerzo de pandeo elástico, es pi cuadrada por elasticidad entre ese valor que acabamos de tener, nos da 596. Como no hay pandeo local, entonces es 1, me queda Fy entre Fe 4.24. Este es mayor al 2.25 y por lo tanto se clasifica como un pandeo elástico. Si se acuerdan del pandeo elástico, está por aquí arribita. El pandeo elástico sucede cuando la relación esta es mayor a 2.25 y por lo tanto la fórmula para calcular el esfuerzo crítico de pandeo será 0.877 por el esfuerzo de pandeo elástico. Multiplicamos simplemente esa constante por nuestro Fe, que está aquí arriba de 596, y obtenemos este pequeño esfuerzo crítico. Ya acabamos entonces con las propiedades del plano X y seguimos con las del plano Y. Entonces tomamos las propiedades alrededor del eje X. Dibujamos nuestro marco, que sería así como lo graficamos aquí arriba hace rato, el plano Y. Y lo que tenemos que hacer primero, igual que en el caso anterior, es buscar el valor de K. Pero aquí ya no es una columna libre, está conectada a una trave y por lo tanto no podemos utilizar la tablita esta de columnas aisladas o con condiciones de apoyo específicas. Entonces nos vamos a ocupar un homograma. En este caso es el de un marco no contraventeado porque no hay diagonales aquí que restrinjan los desplazamientos laterales. Muy bien, entonces lo primero que hay que hacer, es calcular los parámetros G, A y GB. ¿A qué se referían? Les comentaba que se refieren a ambos extremos de una columna. Es independiente del orden. En este caso yo le puse A a la base y B a la parte superior que se conecta con la trave. Entonces, ¿cómo se calcula para A si no hay otro elemento conectado más que la columna? Bueno, aquí depende de la conexión con la cimentación. En este caso se está considerando que es un empotramiento y por lo tanto de manera práctica se utiliza un valor de 1 para empotramiento. Si estuviera articulado, el valor aquí sería 10. Pero ese caso ya lo veremos en el siguiente ejemplo. Entonces tenemos GA igual a 1 porque es un empotramiento. Y para la parte de GB, lo que tenemos que hacer es aplicar esta formulita de aquí abajo, que dice que es la sumatoria del producto módulo elasticidad por inercia entre longitud de la columna dividido entre la sumatoria del momento de elasticidad, módulo elasticidad, por momento de inercia entre longitud de cualquier otro elemento que esté conectado en ese nodo. Ahorita estamos en B, que es el nodo superior. Entonces de la columna que tenemos que hacer, pues tomar la inercia que corresponde alrededor del eje X, que es la inercia en X, que vale 24.000. Aquí está, y su longitud son 350. ¿Para qué está y por qué no está en mi operación el módulo de elasticidad? Bueno, está por si hay diferentes elementos de diferentes materiales conectados en el mismo nodo. Por ejemplo, las columnas pueden ser de concreto y las traves pueden ser de acero, que es una combinación común.
Entonces, aquí entraría la importancia de considerar el módulo de elasticidad. En este caso, todo está hecho de acero, por lo tanto, el módulo de elasticidad es el mismo, y al dividirlo, pues se elimina uno con otro. Finalmente nos queda solamente inercia entre longitud e inercia entre longitud de cualquier otro elemento. Cualquier otro elemento en este caso, pues solamente será esta trave que está conectada. Y tomamos su inercia del manual, la que vimos hace ratito de 8000, y la dividimos entre su longitud, que son 800. Esta relación me da un valor de 6.73. Entonces ya tengo GA y GB. Me vengo al nomograma y lo que voy a hacer es precisamente esto. Grafico del lado de GA el valor de 1 y lo uno con una línea a GB con un valor que sea aproximadamente igual a 6.73. Sí. Entonces yo vengo mi línea aquí y más o menos lo ubico donde consideraría que es 6.73. El problema de esto es que es gráfico, depende de la interpretación de cada uno y puede dar valores ligeramente diferentes. Por ejemplo aquí, la línea cruza en este punto. Entonces si empiezo aquí en 1.5 y llego a 2, cada uno de estos intervalos vale 0.1. Entonces sería 1.6, 1.7 y aquí casi llega al 1.8. ¿Cuánto sería? Pues es complicado decirlo. En este caso yo me quedo con 1.8, porque entre más grande pues más desfavorable será. Pero pueden haberle puesto muy bien 1.77, 1.78 y no hay problema porque escojan un valor de esos en el examen. Esto es entendible debido a que es un homograma. Muy bien, entonces me quedo con el 1.8 y calculo la relación 1.8 por la longitud de la columna entre el nuevo radio de giro, que es el de 16.9, y me queda 37. Es menor a 200, avanzamos. Calculamos el esfuerzo de pandeo elástico dividiendo entre esta cantidad que ya teníamos, al cuadrado, no se les olvide, y nos da 14.500. Ahora calculamos la relación para saber si se comporta elástica o inelásticamente el pandeo, que es FY entre FE, y me queda 0.17, un valor muy pequeño, que pues evidentemente es menor a 2.25 y el pandeo es inelástico. ¿Cómo se calcula? Igual que en el ejemplo de ayer, 0.658 por Q, que vale 1, elevado a este valor y multiplicado por FY. Me queda 2351.67. ¿Cuál va a regir? El menor, entre el que calculamos para el plano X y este para el plano Y. Entonces tomamos el valor de 522 como esfuerzo crítico, lo multiplicamos por el factor de reducción de 0.9 y por el área gruesa de 85. Esto nos da un resultado de 40.43 toneladas. Esta sería la carga máxima que le podemos aplicar a la columna para estas condiciones que le estamos planteando aquí en este ejercicio.